Sean todos bienvenidos en nombre de la Red de Gestión Comparada con Enfoque Internacional a esta conferencia que hemos grabado pensando en ustedes y pensando en el inicio del ciclo escolar 2013-2014. Le hemos titulado Cooperar para construir nuestro futuro desde las escuelas, acciones institucionales más allá de los consejos técnicos de escuelas. Se dan cuenta, es un título provocativo, parte de una afirmación fuerte en el sentido de que es posible desde las escuelas construir el futuro, no solo adaptarse a él, no solo incorporarnos a él, sino construir lo que va a pasar mañana, desde el presente y desde nuestras escuelas de educación básica o de educación media o de educación superior. El otro subtítulo, Acciones institucionales más allá de los consejos técnicos de escuela, también es provocador en el sentido que asume que actualmente la política federal en materia de educación básica, sobre todo en la parte organizativa, se centra en los consejos técnicos de escuela, y nosotros diremos a lo largo de esta conferencia es que muchas escuelas ya superaron esta fase de los consejos técnicos de escuela. Algunos ya están incorporados en las lógicas de consejos escolares de participación social, o la cuestión de las contralorías, o de la cuestión de la construcción de comunidades de aprendizaje. Pero bueno, a lo largo de la charla iremos desarrollando estos puntos. Posterior a esta conferencia grabada, si ustedes tienen alguna duda o comentario, lo podemos hacer desde este portal de Face, que es desde donde podemos generar comentarios, intercambio de experiencias, www.facebook.com/Oswaldo A. Comentarles, antes de iniciar con el tema, un poco qué es la Red de Gestión Comparada con Enfoque Internacional, su historia. Tiene más de alrededor de una década de empezar trabajando, no como red, pero sí como una idea, como una intención de empezar a utilizar la investigación como una herramienta para construir realidades. En esta época, en esta primera fase de trabajo, concebíamos a la investigación como una herramienta para conocer y reconstruir realidades, comprenderlas y transformarlas, un poco en esta lógica de investigación-acción. Entonces, en esta primera fase se capacitaban a personas, a colegas, para que tuvieran las habilidades y las herramientas necesarias para poder realizar investigación. Una segunda fase de esto que ahora denominamos RGCI, o Red de Gestión Comparada con Enfoque Internacional, tuvo que ver con el encuentro con pares, con otros colegas, para intercambiar experiencias. El supuesto era que en este intercambio de experiencias todos aprendíamos, tanto el que compartía como el que escuchaba, y luego en el proceso de interacción entre los que hubieran escuchado, o incluso entre otros que, aunque no fueran educadores, les llamaba la atención algunos aportes. Otra fase de la Red de Gestión Comparada tuvo que ver con los seminarios internacionales de liderazgo, que ya es una acción ya no solo de diálogo, como eran entre los encuentros pedagógicos entre colegas, entre pares cercanos, sino ya era invitar a compañeros y a colegas extranjeros para que vinieran a platicarnos sus experiencias, ¿no? Decíamos, si podemos aprender del otro, también podemos aprender, si podemos aprender del cercano, también podemos aprender del otro no tan cercano. Y en ese sentido también se incorporaron voces de la sociedad civil, voces de autoridades públicas, y bueno, con la idea de que este diálogo fuera un diálogo más fructífero. Actualmente nos encontramos en el inicio de algo que estamos denominando una cuarta fase de este proceso que hemos vivido, alrededor de más de una década. Los seminarios internacionales continúan, de hecho estamos pensando ya en el quinto, pero incorporamos un nuevo elemento que hemos denominado Curso Internacional para Educadores. De hecho, esta conferencia tiene que ver con el inicio o el bosquejo, el diseño de este primer curso internacional que más adelante les estaremos comentando y que estaremos ofreciendo. Lamentablemente no podemos ofrecerlo a todo el público abierto, pero sí a las personas que tengan sus membresías. Los seminarios internacionales, decíamos, son estos diálogos macro que hemos hecho. En el último nos reunimos cerca de 1,200 en la ciudad de Orizaba, 800, 900 en el último que hicimos en varias sedes. En el primero estuvieron los colegas de Reino Unido, en el segundo estuvieron los colegas de Chile, de Costa Rica, de Perú, de Colombia. Y bueno, nos acordamos mucho de ellos en el seminario de Orizaba, focalizado en educación indígena, en América Latina y el Caribe. Bueno, nos acompañaron colegas de Chile, de Cuba,
de Bolivia, de Venezuela, de Guatemala, de México, y bueno, fue un intercambio muy interesante. Y en este último seminario que tuvimos, bueno, pues estuvo a cargo del doctor Germán y Abaco en Red, junto con Carla, quienes nos compartieron un poco la profundización acerca del enfoque cooperativo. Y bueno, estamos ahora ya en esta cuarta fase de la RGCI, seguiremos, decíamos, con los seminarios, pero incorporaremos ahora lo que estamos denominando diálogos temáticos, ¿no? Es decir, los seminarios serán estas reuniones macro, pero tal vez ahorita lo que estamos promoviendo, y de hecho por eso los hemos estado invitando a llenar la ficha de registro para saber quiénes somos y dónde estamos, y cuáles son los temas que les interesan, para que tal vez en grupos, en reuniones más cortos, tal vez no tan grandes, no sé, grupos de 50 o de 100, podamos desarrollar temas que nos interesen a nosotros. Entonces, en este caso, los cursos internacionales para educadores tienen dos características. Están alineados con la política federal, es decir, no vamos a desarrollar temas o enfoques, sobre todo temas que no tengan que ver con la política federal, ¿no? Y por el otro lado, incorporar enfoques alternativos, es decir, poner en la mesa de discusión o en la mesa de formación otras cosas que se están haciendo en otros lados o incluso otras metáforas que se están produciendo en otros campos de conocimiento. Hoy en esta conferencia les vamos a presentar una metáfora muy interesante que se llama realidades líquidas. Es una metáfora que en lo personal creo que nos puede ayudar mucho como educación a entender las realidades que estamos viviendo y la forma de intervenir sobre ellas. También en esta cuarta fase de la RGCI le estamos pidiendo a ustedes, uno, formalizar su integración a la red. Ahora sí les estamos preguntando quiénes quieren formar parte de la RGCI y les estamos pidiendo, bueno, que de manera individual llenen una ficha donde dicen, bueno, pues yo quiero pertenecer, estos son mis datos, toda esta información lo vamos a hacer público, porque lo que estamos haciendo como red no es oculto, todo lo estamos haciendo dando la cara, no estamos haciendo nada malo, simplemente nos estamos tomando el tiempo para detenernos a analizar algunos temas, a analizar nuestras propias prácticas y a analizar estrategias de mejora. También esta cuarta fase de la red de gestión comparada con enfoque internacional tendrá que ver con el establecimiento de alianzas internacionales. De hecho, ya hemos construido las primeras alianzas, concretamente con Abaco en Red, pero vienen muchas otras iniciativas que seguramente estaríamos trabajando con ellas. Todas estas alianzas tienen como finalidad acercarles más herramientas a los integrantes de la RGCI. Lamentablemente no podemos hacerlo en abierto, esto tiene que ser voluntario, entonces, pero los que quieran disponer de estas herramientas metodológicas o teóricas que vayamos construyendo son bienvenidos. Entonces el CIE, la idea del Centro de los Cursos Internacionales para Educadores, tienen como finalidad construir ofertas de formación para responder a retos locales desde alianzas estratégicas internacionales. Como decíamos bien, la participación en la RGCI podrá ser a través de teorías, campos, metodologías, intereses por sistematizar y a través de los nodos, que es como normalmente venimos funcionando. Entonces, ya con los datos que tenemos de ustedes, vamos a hacer nosotros una propuesta de organización, de temas a abordar y seguramente los estaremos invitando a participar. La formación de las alianzas, como decíamos, la idea es que la RGCI se incorpore, más bien formalice, porque de hecho ya está incorporada a varias iniciativas internacionales, y continuar con la movilidad internacional de educadores a nivel de educación básica. Y bueno, esta primera conferencia tiene que ver con esta primera alianza que hemos establecido con Abaco en Red. Le agradecemos mucho al doctor Germán Van de Velde, toda la disposición que ha tenido para establecer este convenio, esta unión de esfuerzos para colocar la educación y el aprendizaje de nuestros niños en el centro de gravedad de nuestras acciones. Vayamos empezando con la conferencia. Primero, hay que aceptar que estamos en un nuevo contexto institucional, está iniciando un sexenio federal, y este sexenio federal, a diferencia de los antecedentes, donde hubo líneas de continuidad en ellos, no hubo grandes rompimientos, en este sí se ha anunciado de manera oral, verbal, incluso con discursos fuertes, el rompimiento. El último que acabamos de oír es respecto a la evaluación, ¿no? Aunque no se descalifica de manera tajante o estridente lo anterior, sí las acciones que se están tomando están dando por hecho de decir, ¿saben qué? Hasta aquí llegó esto y aquí inicia una nueva cuestión. Estos errores ortográficos en los libros de texto, el culpar al sexenio anterior tiene que ver un poco con esto. Entonces, un elemento que tenemos que aceptar en este momento es que estamos viviendo un nuevo contexto institucional, un rompimiento con lo que hasta ahora se venía haciendo. Ahora, no necesariamente los rompimientos son buenos o malos en sí mismos, habría que analizarlo en su sentido global y en sus sentidos particulares.
Ahora bien, uno esperaría que con el rompimiento de esto, bueno, se dijera, bueno, pues esto no, A no funcionó, entonces propongo B porque B es mejor por esto y por esto. Lamentablemente muchas de estos rompimientos no están implicando la construcción de nuevas cosas. Vemos el perfil de algunas de las políticas que se están planteando y algunas de esas políticas ya son conocidas. El caso de los consejos técnicos, por ejemplo. Ya las conocemos y los resultados ya los sabemos porque ya se han implementado. Entonces, pues es una reedición de políticas en ese sentido. Seguimos viviendo un sistema centralista. Nuevamente los estados, en el sexenio anterior con la política de enlace que pudiera ser muy criticado, pero los estados estaban en libertad de iniciar sus propias estrategias para mejorar sus resultados y era una carrera interesante que se estaba dando entre entidades, ¿no? Lamentablemente esto se termina, vuelve a haber instrucciones centrales y los estados, la mayoría se alinean. ¿Qué significa alinearse? Pues esperar a que la federación dé la instrucción de lo que se va a hacer y en ese sentido habrán seguramente muchas de las iniciativas que se estaban haciendo en los estados van a dejar de funcionar, ¿no? Ahora, hay un elemento importante que a mí me parece tomarlo en cuenta, que es esta idea de la autonomía de las escuelas. Es una palabra muy recurrente en los discursos de esta nueva gestión federal. Lamentablemente, cuando hablamos de nueva autonomía de las escuelas y vemos el contenido de esta famosa autonomía, en realidad lo que vemos es prácticamente anular esta palabra en la práctica. No hay dicha autonomía. Uno se podría preguntar qué decisiones están tomando las escuelas y en realidad son prácticamente ninguna, ¿no? A excepción de estos famosos espacios formales que se les dará cada mes donde supuestamente podrán decidir, pero en realidad todo ya viene marcado. Ahora, esta palabra autonomía también es una ventana de oportunidad para empezar a hacer otras cosas y es una de las razones por las que estemos hoy escuchando esta conferencia. ¿Qué pasa en el contexto internacional? Si decíamos que en el contexto nacional hay un rompimiento con la política antecedente, en el contexto internacional lo que estamos viendo es un agotamiento en el modelo en competencias. Este modelo que es muy de moda en los 2 sexenios anteriores, los 12 años, y que mucho puso en jaque al sistema y a reorientar todo lo que se venía haciendo en torno a las famosas competencias, a las rúbricas para evaluar, etcétera, etcétera. Ahorita yo pongo aquí un ejemplo de un concepto actual de competencia, de uno de los representativos o de los teóricos representativos en el enfoque de competencia, que dice que son procesos complejos de desempeño ante problemas con idoneidad y compromiso ético y se enmarca en la formación integral. Cuando uno analiza este concepto puede tener la tendencia de decir, bueno, pues esto va más hacia heurística, suena más hacia constructivismo, toma distancia del primer enfoque planteado en las competencias. Lo que queremos decir es que en este momento el mismo concepto de competencias y enfoque de competencias está en proceso de reconstrucción. Y esto que implica que muchos de los modelos, concretamente el mexicano, que se había centrado en las competencias, pero en un concepto de competencias demasiado básico, está siendo ahorita cuestionado, ¿no? O puede ser cuestionado. Por otro lado, también a nivel internacional se empiezan a fortalecer polos que plantean la cooperación como una categoría nueva que puede estructurar los sistemas educativos. Es decir, ante las competencias, lo que se está proponiendo actualmente a nivel global es la cooperación. Y ahí tenemos algunos actores, yo anoto solo a 2, que están empezando a hablar en esta lógica, ¿no? Y sí, hay una tendencia a la autonomía de escuelas, pero aquí la autonomía de escuelas que se empieza a focalizar a nivel internacional tiene que ver con que las escuelas empiecen a tomar decisiones respecto de lo curricular, ¿no? Respecto de la planeación, respecto de la evaluación, incluso respecto de procesos puntuales de acción. Lamentablemente en México se está yendo por otro lado. En este marco podríamos preguntarnos dónde coloca el acento la actual política en materia de educación básica. Y yo podría contestar en este sentido que lo coloca en unas políticas ya aprobadas con antelación, que tienen como objetivo esta idea de los consejos técnicos, y allí seguramente se van a derivar otro montón de cosas, incluida la evaluación, por supuesto. ¿Cuál es la estrategia que plantea? ¿Qué implicaciones tiene para el trabajo que veníamos haciendo? ¿Es posible armonizar el ritmo que traíamos cada escuela, zona o sector con los nuevos requerimientos de política? Una cosa preocupante, sobre todo ya en algunos teóricos, sobre todo a nivel de universidad, que están empezando a hacer investigación sobre estas propuestas que son recientes, los primeros documentos salieron a principios de agosto, mediados de julio, tiene que ver con que se desconoce o se está desconociendo que algunas escuelas, sobre todo con programas como escuelas de calidad u otro tipo de programas que colocaban el acento en la toma de decisiones en las escuelas, ya han avanzado.
Muchos ya han superado la idea de consejos técnicos de escuela. Pero nuevamente la política regresa a un punto como si todos estuvieran en el mismo nivel de desarrollo, ¿no? Veamos qué está planteando concretamente la política. Nos plantean tres, lo que están llamando prioridades generales: la cuestión de la calidad. Y la calidad, y aquí podría haber una primera crítica acotada a lectura, escritura y matemáticas. Uno se podría preguntar qué ha pasado con ciencias. Y bueno, hay mucha investigación en ese sentido y creo que es un error que se está repitiendo. El otro tiene que ver con la retención, ¿no? Bueno, por ahí también como una prioridad. El otro tiene que ver con la cuestión de la normalidad mínima escolar. Esto ahorita lo vamos a comentar más adelante en un punto específico, pero me parece preocupante el que estas sean las prioridades generales, ¿no? Es demasiado poco. Uno puede sentirse orgulloso de avanzar mucho, pero tal vez uno no avanzó demasiado, sino que la meta que se puso era una meta demasiado corta, ¿no? O una meta que garantizaba el alcanzarlo al primer esfuerzo. Y bueno, este es el modelo general que se está planteando actualmente: la cuestión de la descarga administrativa, el focalizar en la figura del supervisor escolar mucha de esta política, lo cual es me parece también de entrada un error, porque no es una figura que se haya fortalecido anteriormente o que ya esté en otro nivel de desarrollo. Mucha de su labor era administrativa, pero bueno, mucho de la política actualmente se apuesta a eso y a los consejos escolares técnicos y de zona, ¿no? Veamos esta famosa normalidad mínima. No me voy a detener mucho, ustedes los tienen seguramente en los documentos que van a analizar, los directores ya lo analizaron, pero los maestros lo van a analizar a partir del lunes. Estos 8 puntos que son los rasgos mínimos, ¿no? Los que llaman ellos normalidad mínima. El problema es que mucho de lo que se está planteando en las estrategias o en los planes de mejora tienen que ver con el garantizar esta normalidad mínima, como si eso fuera todo. Es decir, pareciera que los esfuerzos estuvieran focalizados en estos. ¿Y qué pasa con los demás? Por ejemplo, yo marqué las primeras 5, me parece que muchas de las escuelas ya las cubren, ¿no? Bueno, la 1 tiene que ver con brindar el servicio durante todos los días. Yo creo que muchas de las escuelas ya la cubren, la gran mayoría. El 2 no es un problema que tenga que ver con escuelas, es un problema que tiene que ver con la administración. El 3, yo creo que la mayoría están, faltaría tal vez allá hacer algunas afinaciones, pero no creo que sea una prioridad del sistema. El 4, todos los alumnos asisten puntualmente a clases. Bueno, pues la escuela puede garantizar, pero pues tampoco puede obligar. 5, todos los materiales, habría que pensar en qué materiales, y luego el uso sistemático, habría que pensar qué se entiende por uso sistemático, si tiene que ver con periodicidad. El 6, todo el tiempo escolar se ocupa fundamentalmente de actividades de aprendizaje. Este 6 yo lo marqué porque me preocupa mucho, en el sentido de que ya habíamos superado esta idea de que solo se aprende cuando se hace una actividad de manera intencionada. Decíamos que los chicos pueden aprender incluso a nivel de interacción. Entonces, cuando decimos todo el tiempo escolar se ocupa fundamentalmente en actividades de aprendizaje, pareciera que lo que se está diciendo que es en actividades de aprendizaje intencionadas. Yo no puedo decir, bueno, si están jugando, si están intercambiando, si están esto, etcétera, etcétera. Esa es una actividad de aprendizaje. ¿O qué se va a entender como una actividad de aprendizaje? ¿Solo lo intencionado? ¿Solo lo planeado? El 7 tiene que ver con, se logra que todos participen activamente en el trabajo. ¿Qué se entenderá por participación activa? Que levanten la mano y participan de manera oral. Un chico, ya lo habíamos visto con el constructivismo y esto nos quedaba claro: el hecho de que alguien esté callado no significa que no esté procesando, o que no esté comprendiendo, o que no esté desarrollando procesos heurísticos. Y bueno, y me parece que el 8 era algo que ya llevamos en esa línea. Entonces, aquí lo que podemos decir es que no se puede estandarizar el punto de partida. O sea, sí hay mínimos que se tienen que poner a ciertas escuelas, por supuesto, pero no a todas. Hay otras que ya van mucho más adelantadas. A mí me parece que estos de regularidad mínima, yo esperaría que la SEP hubiera planteado una especie de como niveles de puntos de partida. En este sentido, como distintos procesos en los que llevara la misma institución. Entonces, tan es un error estandarizar el punto de llegada como un error estandarizar el punto de partida, porque aquí se pierde también mucho. No me voy a detener mucho en esto. Está la otra prioridad 2, que tiene que ver con la mejora en el aprendizaje. Aquí nuevamente el punto es que se olvida la ciencia, se olvida el arte, se olvida la historia como espacios de construcción de conocimientos y construcción de aprendizajes. 2 aspectos básicos se dice aquí que contribuyen al mejoramiento de la práctica, el conocimiento de los programas de estudio. Esto es lógico, ¿no? El uso de actividades de aprendizaje como recurso didáctico. Sí, uno podría decir, no podría negar el A ni el B, vaya, pero
no sé, me parece muy, muy preocupante el nivel de minimicidad, por decirlo de alguna manera, o nivel de lo mínimo que se le está pidiendo a la escuela. El fortalecimiento de los consejos técnicos. Yo creo que en este punto ya habíamos superado la idea de consejo técnico en el sentido de que solo son los técnicos los que toman decisiones en las escuelas. ¿Quiénes? Los maestros. Ya habíamos logrado involucrar a papás, habíamos involucrar a actores claves, autoridades públicas, pues sigamos en eso. Si alguna escuela ya lo hizo, no vuelva al punto de 7 años atrás, 10 años atrás, 12 años atrás y volver a armar su consejo técnico solo. Si ya tenía su consejo escolar de participación social, pues reactívenlo. O sea, no todos necesariamente porque la Secretaría lo diga, tienen que partir de este punto de llegada. Ahora y esto conviene al mismo sistema en el sentido de que estos ciclos de mejora se fortalecen y se potencian. Ahora los que son supervisores escolares seguramente tendrán mucha tarea. Se habla de formarlos y certificarlos en técnicas de observación. Yo me imagino a un supervisor yendo con escalas de observación a todas las escuelas, dentro de las escuelas, a las aulas, a observar qué tanto de esos 9, de estos, o lo que decíamos, 8 puntos de regularidad mínima la están cubriendo, ¿no? 8 puntos de regularidad mínima la están cubriendo. Y bueno, Suena en realidad complejo. Aquí yo lo que pensaría, para el caso de los supervisores escolares, bueno, es incorporar tecnología. Están toda la paquetería de Google, de Gmail, que podrían servirles perfectamente para realizar este procedimiento, sin que esto implicara dedicarle todo el tiempo de su trabajo. ¿Qué estamos proponiendo en la RGCI? Primero, una ruta de formación-transformación, que significa que paralelo a que vamos conociendo nuevas metáforas, nuevas herramientas, nuevas experiencias, vayamos transformando nuestras propias realidades. Construye a partir de un tejido conceptual de lo que hemos oído o lo que hemos construido a partir con los colegas en el marco de los seminarios internacionales y de nuevas metáforas que se han ido construyendo en otros campos de conocimiento, con un solo propósito: mejorar los aprendizajes. Este es el modelo que les estamos proponiendo, tiene que ver con este curso internacional del que les comentábamos. Ahorita el primero va a ser denominado Gestión de Aprendizaje desde la lógica de consejos técnicos escolares, pero entendiendo a consejos técnicos, como yo lo platicaba hace un rato, no solo como la reunión de los técnicos, es decir, de los maestros, supervisores, sino también con la incorporación de otras figuras claves. Ahorita vamos a hablar de eso que llamamos nosotros red de actores claves, los famosos RAC. Otro lado es que tienen que estar sustentado en redes de escuelas, centrado en el diseño estratificado de políticas públicas, sustentado en la cooperación de actores clave, en la rendición de cuentas, con 3 elementos de contexto global que me parecen interesantes. Por un lado, lo que hemos denominado realidades líquidas, exigencia de resultados y el diálogo global. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos. ¿Qué entendemos por gestión de aprendizaje? Nosotros decimos desde este enfoque, desde este constructo teórico, de esta red de categorías, que es la construcción colectiva de una figura que hemos denominado red de actores claves o RAC, de condiciones para que todos puedan aprender. Es decir, la gestión tiene como finalidad construir condiciones para que los demás aprendan. Es decir, si un niño no está aprendiendo, tiene que ver porque no tiene las condiciones adecuadas. ¿Cuál es el objetivo de la escuela? Crearle esas condiciones para que el niño aprenda o pueda construir sus procesos de aprendizaje. ¿Qué serían los consejos técnicos escolares? Nosotros decíamos que los consejos técnicos escolares son unas redes de actores claves, ¿no? No le podemos cambiar el nombre para no perdernos en esta lógica del enfoque de la política federal, pero bueno, yo incluso ya no le llamaría consejos técnicos escolares, pero lo dejaríamos así, ¿no? Pero más bien es en esta lógica de la red de actores clave. ¿Qué son las redes de escuelas? Nosotros decimos, y esto ya lo habíamos logrado años atrás, 3, 4 años atrás, que empezábamos a trabajar ya como educación básica, desde educación preescolar a educación secundaria. Decimos que las escuelas y oficinas compartimos realidades. Entonces construyamos políticas regionales como educación básica, ¿no? O sea, no volvamos a las reuniones de consejo técnicos de escuela, donde cada uno se reúne en escuela y está en solitario tratando de resolver los problemas de su entorno, que no son de ese entorno, sino que son el problema de una región, ¿no? O incluso de un estado o de un país. La idea es hacer un mapeo de actores clave y construir redes especializadas dentro de nuestros propios compañeros. Hay compañeros maestros que son especializados en español, especializados en matemáticas. Entonces apoyémonos, pero en una gran red de zona o en una gran red de sector o en una gran red de región, rompiendo la idea de niveles. Preescolar, primaria, secundaria, educación especial, educación física. Y bueno, la idea es pilotear metodologías y materiales propios e irlos aplicando de manera inmediata.
Lo otro es dejar de planear por ciclos escolares y centrarnos en la creación de condiciones de aprendizaje. Seguramente cuando hagan reflexiones sobre los problemas a los que se enfrentan, se van a encontrar que tienen problemas por lo regular en matemáticas y en español. Y la pregunta ahí es, ¿por qué tenemos esos problemas? ¿Qué respuestas hemos hecho? ¿Qué estrategia hemos utilizado? ¿Y por qué esta realidad no ha cambiado? Entonces tal vez habría que aceptar que estamos leyendo mal o estamos construyendo mal el problema. Nosotros también estamos proponiendo el diseño estratificado de políticas públicas. Aquí tiene que ver con armonizar por un lado lo que me está pidiendo el gobierno federal, la idea no es pelearnos tampoco con ellos, ¿no? Pero sí armonizar la agenda de estas RAC, lo que decíamos nosotros, ¿no? Estas redes de actores clave, es decir, contextualizar la política gubernamental, detectar problemas para construir condiciones para el aprendizaje, diseñar políticas sexenales, no por ciclos escolares, integrar la tecnología como herramienta de comunicación, supervisión y administración. Yo en lo personal he utilizado Google, muchos hemos utilizado Google en la red, con los de la RGCI, y nos ha funcionado muy bien. Ahí tiene su página de YouTube, su propio blog, etcétera, etcétera. Su portafolio de servicios es muy, muy interesante. Otro elemento fundamental es la cooperación. Una palabra muy repetida en los actuales materiales que van a tener ustedes en sus manos, o los directores ya lo tuvieron, es la palabra colaboración, ¿no? Pero cuando uno lee el uso que se le da a la palabra colaboración dentro de estos materiales, lo que me viene o lo que nos viene a la mente es esta idea de echarnos la mano. Es decir, la tarea le corresponde a alguien y nosotros vamos a echarles la mano en buena onda, ayudarlo. Es decir, al alumno le corresponde aprender, entonces vamos a echarle la mano para que aprenda, ¿no? Nosotros decimos, no, dejemos de colaborar, dejemos de echarnos la mano y vamos a cooperar. En ese sentido, les estamos proponiendo nosotros pasar de la colaboración a la cooperación. Y aquí hay un enfoque en el que nos estamos basando, que es el del colega Germán Van de Velde y los colegas de Abaco, que afortunadamente hemos tenido intercambio ya con ellos. Y voy a comentar estos puntos que ellos plantean y cuáles estamos de acuerdo. ¿Qué implica la cooperación? Primero, saber escuchar. Saber escuchar al otro, pero también saber escucharnos a nosotros, que ellos le llaman apertura. La otra cuestión tiene que ver con la habilidad para interpretar la acción del otro, interpretar el silencio del otro, pero también interpretar mi propia acción, mi propia forma de actuar. La cooperación entonces también tiene que ver con la capacidad de interpretarnos. La voluntad de compartir, un tercer elemento importante en la cooperación, y que para el caso de nosotros como maestros esto es fundamental. Mucho de lo que hacemos tiene que ver con amor y ternura. Porque mucho de lo que hacemos, sobre todo cuando hablábamos, por ejemplo, de la reforma educativa, decimos, pues es que no se valora mucho de lo que se hace, mucho de lo que, si un niño no lleva lápiz, pues uno le dé lápiz, ¿no? Entonces, mucho de lo que hacemos nosotros tiene que ver con eso, con el amor y la ternura. Entonces, este tercer elemento tiene que ver con la voluntad de compartir. Compromiso con un futuro. Ojo, no es solo echarle la mano, no es solo porque me tocó el chico en segundo y bueno, pues ya pues voy a enseñar lo que le corresponde, pobrecito no pudo aprender, ¿no? Sino es comprometernos, porque este niño que estamos teniendo en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto, secundario, en bachillerato, en superior, ¿no? Este joven va a ser el que tome decisiones sobre el futuro que le espere, no solo a México, no solo a Veracruz, sino a nuestro mundo. Entonces, comprometernos con un tipo de futuro y luchar por él y construirlo por él día a día desde nuestras aulas. La otra cuestión tiene que ver con integración. No. La cooperación también tiene que ver con acercarnos al otro, construir sueños con el otro y luchar por esos sueños que nosotros estamos llamando futuros. Todo esto en un ambiente de confianza y autocrítica. Es decir, cooperar no significa dejar pasar para no meternos en problemas. También significa autocrítica para aprender a crecer y para aprender a, como comunidad escolar o como institución, hacernos fuertes cada vez más. El otro elemento tiene que ver con la rendición de cuentas como estrategia de mejora. Es fundamental para las escuelas rendir cuentas. En ese sentido, establecer mecanismos claros para que los interesados puedan acceder a la información. ¿De qué? Pues de todas estas decisiones. Si decidimos que vamos a invertir recursos, ojo, los recursos no solo son dinero, también es tiempo, también son los mobiliarios. Si decidimos reinvertir nuestros recursos en trabajar sobre crear condiciones para esto, pues entonces rindamos cuentas de cómo nos está yendo con estas acciones. Debemos contar con procesos claros de seguimiento y evaluación y contar con un portal que concentre la información, de tal manera que si un padre necesita una información, no necesita ir a la dirección, puede entrar perfectamente a un www o pedirle a su hijo que le baje o que le imprima un documento y ahí pueden encontrar todo, ¿no?
La idea es ir un poco facilitando estas estrategias de rendición de cuentas rendición de cuentas de transparencia y acceso a información, en este caso pública. Una metáfora que en lo personal nos encontramos como RGCI desde hace algunos años y que nos habíamos resistido a utilizarlo, pero que nos parece interesante en este momento histórico que está viviendo el país, tiene que ver con una categoría denominada realidades líquidas que nos plantea Bauman. Y a raíz de lo que leímos a Bauman, nosotros planteamos, o en esta conferencia yo planteo lo siguiente, voy a permitir leerme este planteamiento. Dice: desde hace años, la escuela educa para un mundo que ya no existe. Enseña democracia para contextos con prácticas antidemocráticas. Y no solo es cuestión electoral, tiene que ver también con cuestión de ejercicio del poder público. Enseña valores para un mundo donde competir para ganar lo es todo. Es decir, le estamos enseñando a los niños ciertos valores, pero saliendo de la escuela, o nosotros mismos en la escuela como maestros o entre maestros, por ejemplo, porque enlace ya tenía un valor para carrera magisterial, entonces empiezan ciertas prácticas, ¿no?, que en realidad se convierten en antivalores. Enseñamos justicia e igualdad para un país con donde casi la mitad de la población está en pobreza. Es decir, ¿cómo podemos hablarles de justicia e igualdad cuando 53 millones, según el último dato del Coneval, 53 millones son pobres? Y alguien puede decir, bueno, pues es la mitad. Pero otro dato alarmante es que otros 40 millones están en la línea de vulnerabilidad. ¿Qué significa? Pues que están a 1, 2, 3, 10 pesos, 4, 5, 6 salarios mínimos de pasarse a engrosar la fila de los pobres. Si uno suma los 53 millones de pobres contra los 40 millones vulnerables o en condiciones de estar en pobreza, ¿no?, y vemos que somos 112 millones, uno podría concluir que son el 50, 90, alrededor del 10%, uno de cada 10 que no está en problemas de pobreza. Y decía un colega académico en el Distrito Federal a la hora de comentar los resultados de Coneval: en cualquier país esto hubiera sido un escándalo, en México no pasó nada. Seguimos enseñando en la escuela el cuidado del medio ambiente como teoría, pero no se traduce en proyectos de rescate de parques, de ríos. Enseñamos a leer libros, pero no las realidades. Enseñamos que sean felices en las escuelas, es incluso un propósito. Pero no les ayudamos a construir colectivamente la indignación por algo que nos afecta a todos. Es decir, debe dolernos el dolor del otro. Enseñamos el buen comer sin criticar lo que origina la obesidad. Podríamos concluir con este pequeño preámbulo que estamos educando para una realidad que ya no existe, o que solo existe en la cabeza de nosotros como maestros. Esta metáfora de realidades y líquidas lo que nos invita es a ver las realidades de manera distintas. La realidad es compleja, es cruda, es cruel. Y con esto formar a ciudadanos que defiendan lo valioso, pero que también se comprometan con transformar lo indeseable. Muchos de los pilares que sustentaban nuestro mundo ya los hicieron colapsar. La familia, otros pilares fundamentales, ¿no? La escuela está en ese proceso. La escuela aún todavía es el espacio en el que acuden los chicos, por ejemplo, en el caso de México, cuando hablamos de educación pública, ¿no? Se habla de historia, se critica, y no solo se les está formando para el trabajo. En algunos casos se trabaja arte, se trabaja la lectura, la producción de textos, no solo aquello que les será útil al momento de emplearse. Dice Bauman que nuestras realidades ya son líquidas, no sólidas. Antes, cuando uno decía familia, sabía perfectamente a qué se refiere. Imagínense ustedes la metáfora del agua. Tomen el agua entre sus manos. Esa es nuestra realidad actual. Es la realidad de la familia. Se nos sale entre los dedos, se nos va, y al caerse se convierte en una gota, en 2 gotas, en 3 gotas, ¿no? Así son las realidades con las que estamos trabajando y con las que están conviviendo nuestros chicos. ¿Qué significaban los sólidos en las realidades? Decía Bauman. Referentes. Es decir, yo quiero ser como mi papá, pero ahora resulta, si ya no hay la figura de papá, de repente esto se empieza a diluir. Ya no hay referentes, ¿no? Y un reto de la escuela es construir esos referentes, ser referentes. Nos dice Bauman que los líquidos no conservan fácilmente su forma. Volvemos a esta idea de agarrar el líquido entre las manos. No se fijan al espacio y atan al tiempo.
cambian con el tiempo, no están fijos. Lo vi hoy, puedo darme la vuelta y mañana esa misma realidad ya es otra. Llenan espacios, pero los llenan por momentos. El flujo desgasta lo sólido, se desplazan, se derraman, salpican, se vierten, filtran, gotean, inundan, rocían, chorrean, manan, exudan, sortean obstáculos. Esa es la realidad líquida. Y sí es deseable, y en ese sentido coincidimos con Bauman, es deseable la destrucción de los sólidos, pero para hacer nuevos y mejores sólidos. Cuando la reforma se hablaba de destruir ciertos vicios que estaban dañando la educación, pues de acuerdo. Pero para construir algo mejor, no para dejar en el vacío y que venga el más fuerte a dominar. Pero no hay nuevos sólidos, nos dice Bauman. Todo es individual, regido por la obtención del poder económico. Esas son las realidades que la estamos viendo y con las que tenemos que trabajar. Por tanto, normalmente nosotros hacemos diagnósticos de contexto. Tal vez ahora debiéramos describir cuáles son cómo se presentan en nuestras escuelas, en nuestras zonas, en nuestros sectores, estas realidades líquidas. Otra categoría importante que vamos a incorporar dentro de esta propuesta que estamos construyendo y que esperemos los que participen en el curso profundizar en ellos, tiene que ver con el diálogo global. La lógica de mercado global y de realidades líquidas no solo afecta a México, afecta a todo el mundo. Por ello, la única manera de poder empezar a construir nuevos sólidos, nuevos referentes, es imaginarlo desde lo global y empezar a actuar desde lo local. Una primera vía que a mí me parece interesante tiene que ver con la cooperación. La cooperación puede ser el primer sólido que construyamos, ¿no? Y los educadores debemos articularnos, construir una agenda mundial, y la RGCI asume esta tarea. Otra categoría importante tiene que ver con la exigencia de resultados. Nuestras escuelas, zonas y sectores debemos comprometernos con demostrar impactos. No debemos olvidar que la razón de nuestra presencia en el sistema tiene que ver con la construcción de aprendizajes, no de buenos discursos, buenos festivales, de aprendizajes. Desde la red de gestión comparada con Enfoque Internacional nos estamos comprometiendo con impulsar esta agenda, buscar nuevas categorías, nuevas metáforas, nuevos enfoques. Esto de realidades líquidas vamos a estar explotándolo, analizándolo, profundizándolo, sobre todo para construir a partir de ello metodologías específicas de diagnóstico. Y tal vez dejar de hablar de contextos y empezar de hablar de realidades líquidas. ¿Qué realidades líquidas se presentan? Y tratar de alguna manera de visualizarlos. Hagan de cuenta como una especie de tobogán, dónde va bajando agua, cuáles son los recipientes a los que llega, ¿no? Entonces los invitamos a los que estén interesados a integrarse a la RGCI para juntos ir haciendo este esfuerzo de construcción. Es un esfuerzo, implica dedicarle tiempo, recursos. Alguien nos preguntaba cuando hacíamos la convocatoria para que se integrara cuánto más me van a pagar, y de antemano les decimos no van a ganar ni un peso más, pero sí van a ganar mucha experiencia, mucho conocimiento, mucha relación con otros, ¿no? Que seguramente les va a ayudar a mejorar lo que realizan cotidianamente. Entonces los invitamos a integrarse. Pueden llenar la ficha de registro en www.veracruzenlaceblogspot.mx y bueno, desde ese espacio vamos a seguir interactuando. Yo espero que en la segunda quincena de agosto podamos ya emitir la convocatoria del 5º seminario, donde estaremos tocando estos y otros temas, y estaremos también ya emitiéndole los correos, las membresías a todos los que se han inscrito. Afortunadamente llevamos más de 350, lo cual es un orgullo y un compromiso para nosotros el poder generar esta sinergia entre todos y pues decir con acciones muy concretas: aquí estamos los educadores, aquí estamos los maestros y maestras mexicanos, latinoamericanos, y aquí estamos también otros colegas que nos interesa la educación y que estamos ocupados en hacer de la educación una oportunidad para construir ciudadanía y una oportunidad para construir futuro. Gracias por su atención, se los agradecemos.